Para comenzar con la explicación del método de ordenamiento en cuestión, debemos hablar acerca de los algoritmos de ordenamiento externo. A diferencia de los internos, estos se caracterizan por trabajar a una mayor escala dentro de los dispositivos electrónicos. Estos se encargan principalmente del manejo de archivos dentro de nuestras memorias. ¿Cuándo debemos usar algoritmos de ordenamiento externos? Cuando los datos seleccionados son demasiado grandes para realizar una clasificación de memoria interna. Cuando se requiere el uso de un dispositivo secundario para la transferencia de datos ordenados por secciones. Los algoritmos de ordenamiento externo suelen dividirse en dos categorías, uno que es similar al quicksort y otro muy similar al mergesort. Posteriormente, se podrá observar cómo un algoritmo de intercalación pasa a ser de categoría híbrida, sort-merge. Para presentar este método de ordenamiento, empezaremos introduciendo dos elementos. Supongamos que tenemos un archivo de 3 GB en nuestra memoria ROM, que contiene varios datos numéricos que debemos ordenar. Para ello, contamos con una memoria RAM con una capacidad de almacenamiento de 1 GB. En este caso, nuestra RAM no tiene suficiente espacio como para ordenar todos los elementos de nuestro archivo de 3 GB. Es por eso que los métodos de ordenamiento externo nos ayudarán a ordenar a todos los elementos solicitados por medio del uso de nuestras memorias. Empezamos el algoritmo particionando el archivo dado en pequeñas partes de un menor almacenamiento, de tal forma que estos puedan ser procesados por nuestra memoria RAM. En este caso, el archivo de 3 GB lo segmentaremos en archivos de 1 GB y los llamaremos A, B y C. Una vez la partición esté hecha, la memoria RAM se encargará de ordenar todos los elementos que se encuentran dentro de estos archivos, por lo que a la salida obtendremos los archivos etiquetados como AOR, BOR y COR. Se debe aclarar que estos archivos siguen conservando los mismos datos, la única diferencia es que estos ahora están ordenados de manera ascendente. El siguiente paso de nuestro algoritmo es dividir los archivos que acabamos de obtener en archivos aún más pequeños. En este caso, cada uno de los 3 archivos será dividido en 5 archivos más, cada uno con 200 MB de almacenamiento. A los archivos que compongan a AOR se les etiquetará como A.1OR, A.2OR, A.3OR, siguiendo hasta A.5OR. La misma nomenclatura será aplicada para los archivos que compongan a BOR y COR. En este punto es necesario aclarar algo importante, ya que los archivos AOR, BOR y COR fueron ordenados previamente, sus particiones también estarán ordenadas. Aquellas que terminen en .1 tendrán los valores de menor ponderación dentro de los mismos, mientras que los que contengan el .5 dentro de su nomenclatura tendrán los valores con mayor peso. Con esto en mente, pasamos a la última parte del algoritmo. Tomamos a cada uno de los archivos con la misma terminación. Empezaremos con los archivos A1.OR, B1.OR y C1.OR. Estos los introduciremos dentro de la memoria RAM, la cual ahora estará con 400 MB libres. Este detalle es importante para poder llevar a cabo el correcto funcionamiento del algoritmo. Ahora hagamos un zoom hipotético para ver los números que se encuentran dentro de cada uno de estos archivos. El algoritmo nos menciona que debemos comparar los datos iniciales que nos encontremos en los archivos. El menor de ellos será removido de su archivo y será colocado como primer elemento de un nuevo archivo de salida que tendrá lugar dentro del espacio vacío de nuestra memoria RAM. Siguiendo el ejemplo mostrado, podemos ver cómo los primeros elementos son el 2, 1 y 5. El menor de ellos es el 1, por lo que es retirado del archivo B.1OR y será colocado como primer elemento en el espacio libre de la memoria RAM. Ahora, para la siguiente iteración, los datos al inicio de cada archivo son 2, 8 y 5. El menor de ellos es el 2, por lo que procederemos a quitarlo de su respectivo archivo y colocarlo dentro del espacio vacío de la memoria RAM, el cual es el segundo elemento de nuestro archivo final. Una vez concluido este proceso de intercalación con todos los valores, tenemos nuestro primer archivo de salida ordenado. Este proceso debe repetirse para los otros dos archivos, considerando que los que se van a comparar entre ellos deben tener la misma terminación. Una vez que todos los archivos hayan sido comparados e intercalados, tendremos 5 archivos finales que tendrán todos los elementos del archivo original de 3 GB, ordenados por partes, y de esta manera habremos finalizado el proceso. Cabe aclarar que
Este proceso no está limitado únicamente para un archivo de 3 GB. Este puede ser aplicado para uno más grande o más pequeño. Sin embargo, la cantidad de particiones realizadas a lo largo del proceso dependerá del método de ordenamiento interno que se haya elegido para ordenar la primera partición realizada, y de la misma forma, la cantidad de memoria RAM con la que se disponga. Cada vez que hablamos de un algoritmo, siempre es útil analizar su eficiencia, para lo que a continuación hablaremos de la complejidad computacional del algoritmo de ordenamiento de intercalación. La complejidad computacional es una herramienta muy útil a la hora de verificar la eficiencia de un algoritmo, ya que la complejidad es el análisis de la relación de un algoritmo con el tamaño del problema que se busca resolver. Existen varios tipos de complejidad, como por ejemplo lineal, exponencial, logarítmica, polinómica, constante, entre otros, particularmente siendo los algoritmos con complejidad polinómica, logarítmica y lineal los más eficientes. Antes de analizar la complejidad computacional del algoritmo de ordenamiento de intercalación, se observará la relación del tamaño del problema con la memoria y el tiempo. Primero iniciaremos con la relación del problema y la memoria. Como anteriormente se explicó, la memoria está linealmente relacionada con el tamaño del problema, es decir, si se busca ordenar n GB de información, se usará n GB de memoria repartidos en i pequeños pedazos. Dado que crece linealmente la memoria a usar con respecto a la información a ordenar, entonces se dice que la memoria tiene un orden lineal y se representa de la siguiente manera. En el caso del tiempo es muy difícil de analizar por la naturaleza del algoritmo, ya que depende de la memoria externa que provee el disco duro. El tiempo varía según el tipo de disco duro que se implemente. Puede ser mecánico o de estado sólido, y se sabe que un disco en estado sólido es más veloz que un disco duro mecánico. Por último queda analizar la complejidad del algoritmo. Para esto debemos implementar el método y analizar la relación entre los recursos usados y el tamaño del problema. El algoritmo se ejecutará a través de una computadora con 8 GB de RAM y un disco duro mecánico de 1 TB con 7200 revoluciones por minuto. Después de los datos obtenidos se logra observar un orden de crecimiento de la cantidad de elementos por el logaritmo de la cantidad de elementos usados, o con la notación de la siguiente forma se puede expresar, en donde O es el orden de crecimiento de la memoria y N es la cantidad de elementos a ordenar. En conclusión, dado que el orden de crecimiento del algoritmo de ordenamiento de intercalación es el producto entre el número de elementos y el logaritmo base 10 de ese número, es uno de los algoritmos con complejidad más eficientes, por debajo de la complejidad lineal, logarítmica y constante, por lo que es uno de los mejores métodos de ordenamiento externo y es una opción muy viable para aplicar y mejorar la eficiencia de nuestro software relacionado con problemas de ordenamiento.